Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que nos estén viendo. Estamos muy emocionadas porque estamos en un capítulo de Hackeando Ancestros. Y bueno, ustedes saben que a mí siempre me gusta chismearles, platicarles, conversarles, qué es lo que pasa minutos antes de las transmisiones. Y se lo ríe Solia porque definitivamente creemos que estamos haciendo lo correcto porque es toda una aventura y a pesar de todas las circunstancias, siempre se consiguen las cosas, aunque sea en el último minuto. Yo les platico que a mí me cayó la lluvia, por poco no alcanzo a llegar a la transmisión, Solia estuvo teniendo unos temas con las diapositivas y sin embargo, ahora, en este momento, les podemos decir que ya todo está perfectamente cuadrado, así que pues vamos a comenzar. Así que, Solia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal de cardíaca la transmisión de este programa? ¿A poco no? Bueno, la verdad que creo que cada vez, como dice, ¿quién no me acuerdo si es el Chavo del Ocho, Chespirito o Chapulín Colorado? Que hablaba de las pastillas de chiquitolina. Te juro que me da ganas de hacerme chiquitita, 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 para que el estrés y los nervios no me revienten. Tener espacio para inflarme. Un poquito una simbología media chistosita, pero es para calmar ¿cómo se dice? Es el relax post-estrés. Pero es fantástico, realmente es una escuela de actitud, resiliencia, diversión, disfrutar el proceso y todo lo que se puede imaginar. Y de fe también, porque al final, de verdad que a pesar de todo lo contradictorio, todo lo complicado que pudieran verse las circunstancias, simplemente caen, ¿no? Y caen bien y se acomodan de la mejor manera. Así que, pues vamos a comenzar, Solia. Fíjate, a mí me platicó el personaje de hoy muy brevemente, pero acuérdense ustedes que Solia siempre se va hasta lo más profundo y ahorita es lo que nos va a comentar. Vamos a hablar de Guillermo I. ¿Quién fue Guillermo I? A él se le conoció mejor como Guillermo el Conquistador. Él fue el primer rey de Inglaterra, pero de la dinastía normanda, lo que significa que venía de Francia y no de Inglaterra. Él era un inmigrante, entiendo que descendiente de vikingos, ahorita Solia nos va a corregir, y él se ganó su liderazgo en el extranjero y el respeto de una comunidad que era muchísimo más grande e importante que su estado. Él, pues realmente, por como me estuvo platicando la historia Solia, pues fue un verdadero sobreviviente, porque al quedar huérfano muy jovencito, pues muchas personas querían el espacio o las tierras o el cargo que él que tenía, y entonces tuvo muchos intentos de asesinato y todos los que eran sus cuidadores, sus mentores, acababan siendo asesinados, pues obviamente porque querían llegar a él, ¿no? Entonces, bueno, pues como era el ducado más importante de Francia, pues su destino era unir a todos los ingleses bajo una sola corona. Así que, bueno, esta es como una probadita, pero entiendo que Solia te fuiste hasta el profundo. No quiero interrumpir, voy a dejar que desarrolles todo este tema porque te recuerdo que lo tenemos que hacer en 45 minutos y ya ¡Uy! llevamos 6, así que tenemos 39, ¿va? Le Venga. meto, le meto el video, compartir pantalla. Muy bien. Lo que vas abriendo, quiero comentar que por favor nos platiquen de dónde nos ven, que nos hagan preguntas, que compartan este programa porque pues estas piezas de información son realmente valiosas. Les platico que muchas veces en este proceso de investigación hasta encontramos ahí respuestas a nuestras preguntas más internas, ¿no? Así que compartan este programa. Y saludos a Yesenia Castro que nos está viendo y pues que nos platiquen de dónde nos ven. Listo, Solia. Bueno, no sé si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya ¿Se está ve un la mapa? presentación. ¿Se ve un mapa? No, está en la primera. A ver, permíteme, ya está. Se ve el mapa, ¿no? Sí, ya. Ah, ya, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de Guillermo I de Inglaterra, llamado Guillermo el Conquistador, porque prácticamente toda su vida ha sido concretar un sueño de sus ancestros, que es el reinado de Inglaterra. Pero para entender de dónde sale este sueño, vamos a remontarnos un poquito más atrás al año 1000. Él nació el año 1028, murió el año 1087.
aproximadamente 38, 48, 58, 78, unos 70, 80 años, pero mucho más atrás. ¿Cómo estaba el mapa? ¿Cómo estaba el mapa en la época en que nació Guillermo? Aquí tenemos este violeta que se ve por acá, es el imperio musulmán, los árabes que tenían toda esta región. Luego tenemos esta parte rojita de acá, el imperio bizantino, lo que quedaba del imperio romano. Esta parte de aquí naranja es el imperio de Merovingio, de los descendientes de Carlomagno. Luego tenemos aquí los reinos de España, estaban Castilla, Aragón, esta parte de acá, la zona de los reyes católicos, donde comenzaron la conquista para recuperar la parte de España y expulsar a los musulmanes. Esta partecita verde que vemos de acá son los francos, los reinos francos, ¿no? Y esta parte de aquí arriba, que estamos viendo acá, es parte de los reinos, el reino de Inglaterra, y más aparte de acá, esta parte de Italia y parte de lo que era antes el imperio carolingio, pues son los reinos germánicos. Esto para que tengamos una idea cómo era el mapa en esta época en que nació nuestro personaje. Ahora vamos a ver un poquito más detallado el mapa, qué tipo de comunidades existían. Aquí está el Sacro Imperio Romano Germánico que le llamaban, los estados pontificios, el Ducado de Borgoña, que no era parte de Francia todavía, el Reino de Francia. Los anglosajones que fueron los primeros habitantes. Aquí vemos el Reino de Dinamarca, los suecos y los noruegos, que aquí el más fuerte era obviamente el Reino de Dinamarca, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Ahora seguimos avanzando en el tiempo. El Imperio Franco tuvo un auge entre el 481 y el 814. Se llamaba en esa época Neustria o Neustrasia. Era un reino de la época merovingia y en este territorio estaba lo que hoy es la actual Francia y su capital en esa época era, bueno, yo no sé pronunciar bien en francés, creo que es Soissons, algo así, más o menos. Entonces, esto para que tengamos una idea de la cantidad de comunidades gobernantes que existían, ya estaban fragmentados, los reinos germanos pues ya se habían fragmentado y habían creado sus propias comunidades. Ahora, vamos a hablar del lugar donde nació nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Falaise. Es una ciudad, una localidad francesa. Ahí abajo se puede ver los restos medievales que todavía existen. Ese castillito que ven ahí es donde nació Guillermo el Conquistador. Recordemos que Guillermo el Conquistador en 1028 nació. Mire, desde 1028 está ese castillo, ¿no? Aquí está Normandía. Falaise es una ciudad en el departamento de Calvados. Aquí está la zona de Calvados. Aquí está la ubicación en el mapa de Francia actual, que está en la parte de Normandía, que es toda esta fracción frente al Canal de la Mancha, que cruzando está Inglaterra. Y aquí está Flandes. ¿Por qué se marca Flandes? Porque causalmente Guillermo se casa con la heredera del Ducado de Flandes y toda esta parte en esa época llegó a ser parte del gobierno de los normandos de Guillermo el Conquistador, llega a fusionarlo junto con Inglaterra, ¿no? Todo esto llegó a ser el gobierno de Guillermo el Conquistador. Este escudo que vemos acá era el escudo de los normandos, ¿no? De Normandía. Ahora, ¿de dónde nace Normandía? Un poquito aquí vamos viendo el castillo donde nació Guillermo el Conquistador, primer rey normando de Inglaterra. Lo llamaban Guillermo el Bastardo, ¿no? Él creció con un estigma, un bullying, como lo decimos ahora, un bullying que recibió desde niño, porque nació fuera del matrimonio, ¿no? En esa época el gobierno estaba casado con la iglesia y había la religión cristiana como una institución oficial, y si no eran casados por el papa, por el cura, por la iglesia, peor si eran reyes, duques, condes, tenían que casarse con la bendición del pontífice, ¿no? Y si no se casaban con esa bendición de la iglesia, eran considerados matrimonios ilegítimos. Ahora, recordemos que los normandos eran descendientes de los escandinavos, que eran los daneses,
ahí vamos a comenzar a ver los ancestros, los daneses, los noruegos, toda esa parte de los eslavos son descendientes de los vikingos. Y los vikingos tenían una costumbre de tener varias esposas, ¿no? Varias esposas, entonces para ellos era normal el concubinato. Cuando los germanos, eslavos y daneses se fusionan y se mezclan con los reinos cristianos, los cristianos los apuntaban con el dedo y les decían que ellos no tenían matrimonios reconocidos, entonces de ahí que les llamaban hijos bastardos, porque no eran, ese matrimonio, como estaban juntados sin el reconocimiento legal del matrimonio. Este castillo, que se ve acá, la sede de los duques de Normandía, sigue en pie hasta hoy, es un museo, miren de hermosa estos lugares que todavía se ven. ¿Y quién fue el que creó el primer gobernante de Normandía? Aquí les presento a Horf-Ganger. Este viene a ser, a ver, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Es el antecesor número 5, 6 de nuestro personaje Guillermo el Conquistador. ¿Por qué lo ponemos a este señor? Porque Guillermo el Conquistador llega a ser el último rey únicamente normando y el primero de Normandía e Inglaterra. Y es la semilla del actual linaje de los reyes de Inglaterra, ¿no? Los reyes, todos estos que vemos ahorita son descendientes de ellos. Por eso su trascendencia de él, que de tener unos antecedentes vikingos, antecedentes noruegos, daneses, eslavos, llega a Francia, uno de los antecesores hace su linaje en Francia y luego se pasa a Inglaterra y se queda en Inglaterra. Es decir, que el actual linaje inglés pues es un crisol entre Francia, eslavos, daneses, noruegos, si vamos mucho más atrás. O sea, es interesante ver cómo se va armando. Y este señor, Horf-Ganger, que nació en Noruega y murió en Francia, porque ya llega a ser el primer gobernante de Normandía, fue conocido con el sobrenombre de Rolón el Caminante o el Errante, porque era tan grandote, pesaba más de 140 kilogramos y su estatura era más de 2 metros, que no había una montura, no había un caballo que pueda soportar semejante peso, ¿no? También le llamaban Rodrigo el Rico porque fue como una especie de pirata. En esa época los vikingos vivían saqueando y eran nómadas y vivían de lo que le robaban a los sedentarios. Y según las fuentes, este señor fue el primer gobernante del ducado de Normandía y él era un vikingo diferente. Todos los vikingos buscaban lugares para saquear, invadir e irse. Él buscaba tierras para quedarse y logra hacer un pacto con el rey Carlos III de Francia, que en esa época gobernaba, estamos hablando entre el 836, como 846 y 900, y llega a hacer un pacto con este gobernante y este gobernante le entrega las tierras de Normandía. Y ahí él funda su hogar. Este señor llega a ser el primer vikingo descendiente de noruegos que se queda en Francia y ya todos sus descendientes llegan a ser franceses. Ahí hay libros en Amazon de la historia de este vikingo que encabezó a una gran cantidad de daneses que se dedicaban al pillaje en las costas, llega a ser varias veces mercenario en Inglaterra y llega a poner su campamento en París y hace el pacto con este rey francés y ahí muere como un gran caballero francés y él es uno de los últimos paganos que le llamaban porque ya sus descendientes se convierten en cristianos. Se casa con Popa de Bayeux, era una francesa que ella ya era obviamente estaba cristianizada. Es una historia muy romántica, era una mujer de linaje, aquí incluso hay un libro escrito por ella en francés, y era una mujer de una belleza muy conocida en la época, ¿no? Entonces ella
un linaje aristócrata se mezcla con un linaje pagano y nace Guillermo de Normandía. Él llega a ser el primer hijo, uno de los varios hijos que tuvo este vikingo, porque tuvo varias esposas este señor. Y Guillermo de Normandía, que también hay un libro, le llamaban Guillermo Larga Espada, era muy hábil con la espada, era hijo natural del vikingo y de esta señora, y él llega a tener hereda las costumbres vikingas del padre, no se llega, pese a que era desarrollado en cortes, pero seguía heredando las costumbres bárbaras del padre, y él rapta a una bretona, a una doncella aristócrata, la rapta, llamada Sprota, que ella era una concubina de este señor, no era su esposo oficial. Entonces, aquí comienza lo que algunos le dirían el karma. Aquí comienza una secuela de acontecimientos en este linaje, de que todos los descendientes oficiales eran hijos de matrimonios ilegítimos con concubinas y no eran de los matrimonios legales oficiales que eran pactados. Entonces, él se rapta a esta doncella, la adopta como su concubina y logra tener un hijo. Obviamente era un hijo ilegítimo, Ricardo de Normandía, pero que era el único que tenía los dotes y los requisitos para gobernar. Ricardo de Normandía, que crece con ese bullying, él ha llamado sin miedo porque formó carácter. Él llega a juntarse también, su padre llega a ser asesinado cuando él era un niño, él vio el asesinato de su papá, cosa que se repite en Guillermo el Conquistador, curiosamente, 3 linajes mucho más adelante. ¿Y cuál era el conflicto de que siempre querían asesinar a estos duques? Que el linaje tradicional francés los consideraban a ellos bastardos, los consideraban como que no estaban a la altura, no estaban a la altura de la educación y de la etiqueta que desarrollaban las cortes francesas. Entonces siempre la pelea era que los franceses querían recuperar el territorio de Normandía porque no podían aceptar que ese territorio esté en manos de unos descendientes de bárbaros que eran los vikingos, y no querían que su sangre se siga mezclando con ellos, porque ellos elegían, obviamente, a mujeres aristócratas francesas para casarse, y iban mezclando y iban agarrando cada vez más títulos, iban agarrando territorio. Entonces los franceses los vieron como una amenaza, y ahí comienza el conflicto por las tierras. Entonces, su padre es asesinado cuando él era niño, y él, para poder tener paz en el terreno, se cristianiza, adopta la religión cristiana, y a su hermana Emma, la llega, como es, se casa con, claro, su hermana se casa con el rey de Inglaterra. Aquí comienza a fusionarse la casa de Normandía con la casa de Inglaterra, ¿no? La hermana de Ricardo, que era una mujer normanda, descendiente de estos vikingos, se casa con el rey de Inglaterra, y en esa época se iba heredando por vientre materno también el linaje. Era también que tenían que casarse con el rey. Entonces Emma legalmente ya era la semilla que comienza a emparentar la casa de Normandía con la casa de Inglaterra. Entonces Ricardo de Normandía se casa con con un matrimonio oficial, pero no llega a tener descendencia, y tiene que buscarse una segunda mujer, que viene a ser esta mujer que también era muy hermosa, que se llama Emma, y ella, como es Gunora de Grepon, con quien tuvo 6 hijos. Dentro de estos 6 hijos viene Ricardo II de Normandía. Este señor, que era el hijo mayor, trata de mejorar las relaciones con Inglaterra. Aquí es el caso. Él es el que casa a su hermana con el rey de Inglaterra, y esta conexión es la que utiliza Guillermo el Conquistador para reclamar el trono 3 generaciones posteriores. Se casa con Judith de Bretaña, con ella también tuvo
varios hijos, y nace Roberto de Normandía. Aquí está el papá de Guillermo. Espero que no se hayan confundido hasta acá, si no pueden volver hasta atrás y volver a repasar el linaje. Roberto de Normandía, conocido como el Magnífico o el Liberal, ¿no? Algunos le decían como el diablo por su carácter fuerte. Obviamente el papá de Guillermo era una persona que tenía un carácter muy fuerte, muy violento y muy difícil. Muchos decían que era la reencarnación de los abuelos, de los bisabuelos. Y él no llega a tener descendencia oficial con sus esposas. Se vuelve a repetir la historia. Cuenta la leyenda que Roberto se encontraba un día en su castillo y desde arriba ve una mujer que estaba lavando su ropa y que estaba bailando. Esta mujer se llamaba Arlette de Falaise, o también conocida como Arleva, pero era una mujer que era hija de un, que le llamaban en esa época, un curtidor, ¿ya? O sea, alguien que embalsamaba o recibía los cuerpos de los difuntos para enterrar. Y en esa época, el linaje para tener un rey era obligatorio que sea de la aristocracia. Entonces era como un amor imposible. Y en esa época era mucho más fuerte. Ella tenía 17 años, Arlette, y él, en esa época, los caballeros podían tomar a las mujeres que quisieran. Él la manda a buscar para tomarla, obviamente, como un amante, y ella, de una manera muy inteligente, le manda a decir al rey, le dice que la única manera que la iba a tomar como mujer era si le permitía entrar en un caballo blanco con sus mejores ropas por la entrada principal, no por el costado, porque las amantes entraban por el costado. ¿Qué hace el rey? Obviamente lleno de su lujuria, le acepta y le permite entrar de manera oficial como una reina con sus mejores ropajes. Desde el principio, Arlette como mujer sentó su soberanía y mostró dignidad y mostró la cara ante todo el castillo para ella hacer la calificación para ser una mujer, una concubina oficial del rey. El rey la toma como concubina y ahí es cuando llega a tener un hijo, que este hijo, ahí está ella. Hay mucha documentación en relación al romance que ellos tenían, que era muchos decían que incluso llegó a ser fiel, cosa que era anormal entre estos descendientes de vikingos, que tenían varias mujeres, acostumbraban a tener muchas mujeres, que esa era la costumbre de los vikingos. Y él, obviamente, en un momento de pasión, no solamente la lleva al palacio y llega a tener un hijo con ella, sino que como no podía casarse oficialmente con ella, la casa con uno de sus caballeros para poder tenerla en la corte. Cosa muy interesante. Entonces aquí, en esta imagen que vemos acá, donde está él en una guerra, el papá de Guillermo llega a ir a una cruzada por un tema de devoción, y en esa cruzada se entera que él hereda no solamente era rey de la corona normanda, sino que hereda también la corona de Inglaterra por movimientos que hay en la corte inglesa. Él vuelve a tomar su corona, pero su primo, que era descendiente por el lado de Emma, que ya vemos que la hermana de un ancestro ya se encontraba en Inglaterra, toma la corona y ahí es cuando se entraban en una guerra los normandos con los ingleses y el primo, Enrique, el futuro Enrique de Inglaterra, toma preso al papá de Guillermo y durante 20 años lo tiene en una cárcel y muere prácticamente preso. Antes de su muerte, él hace obviamente jurar a sus caballeros que su hijo, Guillermo, que era el único heredero, que pese a no ser un hijo de un matrimonio legítimo, era el único descendiente vivo que tenía este señor, este rey. Tenía 7 años Guillermo cuando muere su papá y a los 8 años, pues él ya era prácticamente rey de Normandía. Entonces, un niño, hijo ilegítimo de un rey, en un estado que era peleado y era apetecido tanto por franceses como ingleses, inclusive como los escandinavos, los daneses, pues se convierte en una inestabilidad donde el botín principal era quién mataba a Guillermo como heredero para quedarse
con el gobierno. En esa época tenían que matar al rey para que nazca un rey. No había negociación. Tenían que matarlo. Entonces comienza la historia de este niño que desde los 8 años comienza a tener una gran cantidad de tutores y a tener una gran cantidad de protectores que fueron muriendo uno a uno, desde guardianes, desde sus tíos, parientes, que en un montón de estrategias que en esa época, en una época de la Alta Edad Media, donde habían los venenos, habían los asesinos a sueldo, la traición era muy común, los traidores por tierras, por monedas de oro. Se agotaron todas las instancias para matar a Guillermo hasta que llega a estallar una guerra. Cuentan las anécdotas, porque se escribe mucho en esta época y habían historiadores, de que uno de los protectores inclusive lo matan en presencia del niño mientras él estaba durmiendo. Obviamente él se despierta con la pelea y él lo que veía normalmente era ver las matanzas en su delante de la gran cantidad de personas que morían por protegerlo. Entonces imaginémonos la psiquis de este niño, adolescente, infante porque tenía 7, 8 años y en toda su adolescencia, crece con un sentido de sobrevivencia y comienza a desarrollar un sentido común de protección donde su objetivo era cumplir la palabra de su padre de obtener el reinado de Inglaterra y mantener el de Normandía. Solia, te voy a interrumpir acá Claro. para hacer una pequeña recapitulación desde mi visión, que es cero conocimiento de la historia y más enfocado, digamos, a cómo impactan todos estos acontecimientos desde sus generaciones atrás hasta él, ¿no? Como una carga genética, kármica, emocional, no lo sé cómo mencionarlo, pero yo intento entender, ¿no? Este deseo por acabar con él era no solamente por el ducado al que aspiraban pues obviamente los contendientes, por decirlo de alguna manera, era por el hecho de que consideraban que no era merecedor al ser un hijo bastardo, estoy entendiendo. Correcto. Y por otro lado, este choque me vuelvo a encontrar como en el programa anterior, que si no lo vieron, véanlo, como en el programa anterior, de cómo dos filosofías completamente distintas pueden chocar y con esta intención de yo soy el que tengo la razón, por parte de cada uno es como inician este tipo de conflictos y de guerras, ¿no? Cuando yo vengo de un entorno en donde para mí es común cierta libertad y ciertas ideas y pensamientos y de repente me encuentro con otros que tienen otras ideas o pensamientos, que tienen otras maneras de llevarse y hay este conflicto. Al final cae todo en Guillermo, estoy entendiendo, y él tiene que desarrollar una actitud, tiene que desarrollar un temperamento y una personalidad en base a todo este linaje que trae, y esto lo convierte en quien es, ¿no? De alguna manera, como para hacer un resumen, a ver si entendí, digo, ya sin tantos datos, porque pues obviamente cuando uno conecta por primera vez con estas informaciones, pues muchas cosas quedan, ¿no? Pero quiero asegurarme que me estoy quedando con lo más importante para ir concretando, por si alguien digo, yo sé que la gente que nos ve es sumamente instruida, pero por si acaso alguien está igual un poquito confundido. Perdido. Igual. Sí. Mira, lo has resumido perfectamente. Por eso me encanta la dupla que hacemos. Yo soy la hormiguita, ratoncita de biblioteca y me encanta cómo tú haces un compacto como un ave. Lo haces de una manera muy objetiva. Está excelente, querida Maggie. Ok, entonces ya, te dejo continuar. Y te recuerdo que ya nomás nos quedan como 15 minutos. Sí, ya lo estoy adelantando. Bueno, pues luego de esta contienda se llega a hacer un matrimonio pactado. Por estrategia deciden casarlo con Matilde de Flandes, que es lo que les mostré en un inicio, el terreno que estaba ahí al lado de Normandía. Y aquí también hay otra leyenda interesante porque Matilde de Flandes era una descendiente de una antigua casa sajona
de mucha alcurnia, de mucho rango, y cuando Guillermo manda a su emisario para pedir la mano, ella de una manera muy orgullosa le responde que ella era demasiado buena como para casarse con un hombre bastardo. ¿No? Cuentan las leyendas que furioso Guillermo con esta humillación, porque era humillación tras humillación, él creció con la burla de muchos caballeros que no solamente le gritaban bastardo, sino que insultaban a su mamá, porque la madre era hija del embalsamador de cuerpos y todo, y incluso lijaba unos cueros también, y se le hacían la burla en el camino. Entonces, ¿qué hacía él con el poder que tenía? Los mataba. Llegó a desarrollar tanta bronca y tanta rabia que comenzó a usar el asesinato y la muerte como un medio de hacerse respetar, que fue la única manera, usando el miedo y el terror, en dejar de recibir ese bullying y de que el nombre de su madre sea manoseado, por decirlo así la palabra. Entonces, él hace un matrimonio obligatorio, obviamente en venganza, como recibe una deshonra de su supuesta prometida, pues hay dos versiones, una versión que ella estaba en su iglesia, ella era una mujer cristiana, él era semipagano, él va en su caballo y la tira a la calle frente a sus asistentes, otra versión dice que fue a su habitación, la arrojó al suelo y la golpea. De una u otra forma, Matilda termina casándose y cuentan los cronistas que eran como perro y gato, que al final se llegan a amar y se llegan a respetar, pero comenzó así de una manera muy nada tradicional. Una vez casado y ya con un territorio anexado por matrimonio, él le reclama obviamente el reinado de Inglaterra y hace juramentar a su primo, que también estaba pretendiendo el reinado de Inglaterra, que era era un candidato que era casado con la hermana de su primo, que era el rey de Inglaterra. Le hace jurar al rey de Inglaterra que le iba a heredar el trono si no tenía descendiente. Efectivamente no tuvo descendiente el rey de Inglaterra, y le hace juramentar también al pariente, que era escandinavo, que le jure lealtad para que cuando muera el rey de Inglaterra, pues él sea el nuevo rey, y le hace juramentarse. Así se hace el pacto. Sin embargo, muere el rey de Inglaterra nombra heredero a la otra persona, al otro, como es en este caso se llamaba, Eduardo el Confesor era el rey, el que muere, y nombra a Harold, que era un rey, era como es un descendiente del rey sajón, lo nombra como heredero al trono inglés, y Harold ya se había juramentado lealtad con Guillermo. Entonces Guillermo encuentra el momento propicio para declararle la guerra a Inglaterra porque incumplió el pacto. La Iglesia Católica Apostólica Romana decide apoyar a Guillermo porque el juramento que había hecho este señor lo hace sobre el nombre de Dios. Para ellos era bien sagrado un juramento en nombre de Dios. Y ahí viene la famosa batalla de Hastings, donde prácticamente se enfrenta el grupo de Harold, que era un grupo escandinavo, danés, los ingleses, los franceses que apoyaban a los normandos, y al final, si nos vamos a las raíces de ambos bandos, había un bando descendientes de vikingos de un lado, por el lado de Harold, y descendientes de vikingos del otro lado, por el lado de Guillermo. O sea, al final eran dos presiones que venían con sus ancestros vikingos buscando obtener el mismo liderazgo. Esta batalla comienza a las 9 de la mañana, dura todo el día. En esa época tenían que pelear en el día porque en la noche no podían reconocer las diferencias de los bandos, por lo tanto tenían sí o sí que declarar un ganador hasta el final del día. Es famosa esta batalla, es estudiada en grandes escuelas militares, donde cómo se enfrenta una escuela tradicional con una escuela moderna en tema de frentes de batallas. Pues y aquí termina perdiendo, que termina ganando Guillermo el Conquistador, y en la noche los arqueros, una de las flechas de los arqueros de Guillermo, golpea a Harold, el líder del otro bando, le revienta un ojo y cae herido de muerte. Escapa con sus protectores, sin embargo lo alcanzan, matan a los hermanos de Harold, matan a todos los cabecillas y descuartizan en venganza el cuerpo de Harold el sublevador. Así llega
Guillermo a obtener la corona de Inglaterra, exterminando a su enemigo. Y cosa muy curiosa, que previo a la batalla de Hastings aparece el cometa Halley cuando fue coronado rey el otro rey impostor, que eso también lo tomaron como un presagio a favor de Guillermo, de que él iba a terminar perdiendo el terreno de Inglaterra, y así fue. Otro presagio muy curioso fue que cuando lo estaban coronando a Guillermo en la abadía en Londres, como es en York, donde está, en Inglaterra, resulta que hacen tanta bulla adentro que la gente de afuera piensa que estaban queriendo matar al rey, en este caso a Guillermo, y comienzan a saquear y comienzan a matar alrededor a todos los escandinavos, cuando en realidad lo que adentro había era un festejo, ¿no? Entonces fue una cosa también muy curiosa que comienzan a pasar en el reinado de Guillermo. En la época de Guillermo comienza el feudalismo, se expanden los castillos. Guillermo tuvo que estar siempre en constante conteniendo las sublevaciones de la gente. Murió muchísima gente para poder mantener el reinado de Guillermo. Y en sus últimos años de vida, que se las pasó luchando, pues llega a tener un acontecimiento también muy triste. Se le llega a sublevar uno de sus hijos, él maldice a su hijo, su esposa, la reina Matilda, trata de hacer una reconciliación, tratan de buscar matrimonios para poder pacificar prácticamente toda su vida, y ahorita lo estoy resumiendo porque hay muchos detalles que por tema de tiempo ya no lo puedo comentar. Toda su vida se la pasa defendiendo su reinado, y cuando su esposa llega a caer gravemente enferma, pues le viene una etapa de reflexión a Guillermo, y él comienza a darse cuenta que toda su vida fue muerte y asesinato por mantener el poder. Comienza a sentir un deseo de reconciliarse con sus enemigos. Cuando muere su esposa deja un testamento, grandes cantidades de dinero a los pobres, y su cetro real y su corona lo deja para una abadía. Y él, mientras viajaba por las ruinas de una localidad, su caballo pisa unas cenizas ardientes y de repente hace un freno en seco, y ese freno en seco hace que con la montura le dé un golpe tan fuerte en el vientre que se le revierta parte de un intestino. Entonces tuvo una muerte muy lenta, tuvo una muerte nada agradable, porque los fluidos del intestino, que en esa época no habían las operaciones quirúrgicas que hay hoy, comienza a consumirle y a infectarle el cuerpo. Convoca a sus hijos, se reconcilia con sus hijos, decide confesarse, pide perdón a mucha gente y decide que su tesoro sea distribuido entre los pobres. Actualmente está enterrado en un monasterio en Normandía, y su cuerpo queda bastante grande, lo tuvieron que romper porque no podía entrar en el sepulcro, lo cortaron en partes. Y es interesante que su tumba en 2 ocasiones fue profanada de una manera muy triste durante 2 veces. Una durante la Guerra de Religión Francesa, sus huesos los dispersaron, y una segunda en la Revolución Francesa. Solamente quedó un fémur, que por el fémur llegaron a definir que era un hombre alto que medía 1,78. Aquí es un mapa de la época de Guillermo, de lo que llegó a ser su gobierno. Ahí está Normandía, ahí está la parte de Inglaterra. Logró concretar el sueño de 6 generaciones anteriores, que era el reinado de Inglaterra, porque desde su primera tatarabuelo que fundó Normandía, que él buscaba invadir Inglaterra, solamente llega a ser concretado por Guillermo 6 generaciones posteriores, y muere como el último rey de Normandía y el primer rey de Inglaterra y Normandía. ¿Por qué es célebre este hombre? Porque al ser el primer rey oficial de Normandía e Inglaterra, él comienza a la generación de los Plantagenet, que son parte de su semilla, que hoy en día son los actuales descendientes, que son los reyes
que están en Inglaterra, ¿no? Los reyes de Inglaterra, los actuales. Hasta aquí creo que hemos cumplido el tiempo, querida Maggie. Wow, wow, fíjate que se me hace, bueno, padrísimo que terminamos en súper tiempo y forma. Me hace reflexionar mucho, Solia. Tú te vas muy profundo a la historia, pero cuando yo empiezo a escuchar lo que estás comentando, cómo, bueno, seguramente tú también lo miraste, te fuiste generaciones arriba y te vas dando cuenta, esto mismo que ya mismo mencionas, ¿no? Que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones. Hay algún punto en donde alguien tiene que hacer algo para romper, porque si no, de alguna manera, efectivamente no lo cuentas tanto, pues yo hice un poquito mi tarea, pero sí me di cuenta que Roberto, creo que se llamaba, ¿no? Uno de los hijos de Guillermo, tenía mucho conflicto con el papá, inclusive muchas personas querían acercarse a él para ayudarlo a que llegue al trono porque querían que fuera, o sea, requerían que fuera un rey manipulable, etcétera. Y entonces esta historia nuevamente se estaba repitiendo. Lo que yo no sabía es esta última parte en donde él comienza a reflexionar este ritmo de vida, este estilo de vida que pues le costó muy caro, digamos, ¿no? Estar rodeado de guerras, rodeado de asesinatos, que de alguna manera yo creo que en esa época era como lo normal, ¿no? Pero de alguna manera también creo que en algún punto, cuando nos llegan nuestros procesos, hacemos reflexiones y decidimos hacer algún cambio y cuando hacemos este cambio rompemos, aunque no es tan sencillo porque hay generaciones y generaciones para atrás, independientemente que uno crea o no crea en el karma, crea o no crea en la carga genética que traemos, independientemente de esto, sí podemos decir que cuando alguien toma una decisión de hacer algo, rompe, sale del esquema en donde normalmente está y empieza a construir algo nuevo, que creo que al final es lo que buscó. Dejó un legado muy hermoso porque unir al final, ¿no? Reconciliarse y reflexionar y decir, bueno, vamos a estar en paz y vamos a ayudar y vamos a dar y vamos a todas mis riquezas, ¿no? Entonces, qué interesante tener que pasar, porque a veces nosotros en nuestra vida pasamos muchas y muchas y muchas cosas que al final es lo que estoy tratando de hackear y de extraer para que tú me digas qué te parece. Pasamos por muchas y muchas y muchas circunstancias y creo que también hay un punto en nuestra vida que llegamos en donde decimos ya no más de esto, ¿no? Ya no más de esto y hacemos un cambio y a veces pues las cosas empiezan a fluir, ¿no? Entonces, qué interesante, porque a veces puede ser un proceso sencillo, pero a veces tiene que ser un proceso tortuoso, pero al final lo que todos estamos buscando es la trascendencia en la paz, ¿no? El dejar un legado positivo, que alguien, que quede ahí nuestra huella y no una cicatriz, ¿no? Entonces, qué bonita la historia de Guillermo, con razón bien me decías que te enamoraste, obviamente, porque pues que me pongo a pensar y yo me imagino más adelante hablar con Gigliotti, ponernos a pensar qué estaba pasando por la cabeza de Guillermo en los momentos más difíciles y en los momentos ya de reflexión, de decir ya no quiero más. Qué cambio tan interesante debe haber habido ahí, ¿no, Solia? Sí, y rescato también dentro de la formación de su vida un patrón que se repitió en sus generaciones anteriores, que viene a ser la discriminación social, el bullying, el hecho de ser hijos naturales, porque resulta que las esposas oficiales o no les daban hijos o eran hijos que se morían jóvenes y los únicos hijos que calificaban de acuerdo a la perspectiva de cada padre eran los hijos de las concubinas, de las naturales, que inclusive algunas de ellas tuvieron que separarse y dejarle a sus hijos, pero el padre, causalmente, el padre de Guillermo, imagínate cómo llegó a, a,
legalizar y honrarla a la concubina, de casarla con un, ya que no le permitían casarse. Mira qué interesante decisión, que la casa con uno de sus nobles favoritos para que su linaje oficialmente sea limpio con un matrimonio legal. Pero él quería dignificarla a la mujer. Ahí cortó el tema del concubinato. Y Guillermo cortó el tema del abuso y el bullying, porque recibían tanto bullying los antecesores que llegó al colmo con Guillermo, tuvo que recibir un bullying, un abuso en el nombre de su madre en vida, para que él decida imponer su autoridad. Y obviamente, si bien la herramienta que tomó fue una herramienta bien cruel porque asesinó, mató y de todo, pero ahí se acabaron las burlas y comenzó el respeto al rey, ¿no? Entonces me pareció muy interesante viéndolo desde un enfoque más frío, ¿no? No entremos a principios morales porque ahí salimos perdiendo todo, pero viendo el enfoque más frío, las decisiones que él tomó de tomar acciones que era el único camino para cortar con un abuso social y con una discriminación social. Que esa sería la invitación al fin y al cabo, ¿no? Tomar acciones. Si queremos hacer cambios también en nuestra vida, hackear lo que Guillermo hizo y aplicarlo a nuestra vida, pues se trata de hacer cambios, ¿no? Para hacer un alto, reflexionar sobre lo que estamos teniendo, evaluar si es lo que queremos y no tomar acciones hacia este cambio. Creo que es un mensaje muy bonito al final y me quiero quedar con él. Agradecerte, Solia, porque cada personaje que nos presentas es una historia tan bien contada, tan estructurada y que de verdad podemos mirar que aunque sea una época en donde ya hay muchos conceptos que a lo mejor no aplican en esta época, la esencia de todo esto bien que aplica y bien que la podemos llevar a cabo para nosotros. Entonces, eso solamente tú eres capaz de hacerlo y yo quiero agradecerte y felicitarte por eso, por ese enorme talento que tienes, porque tienes esta capacidad. Y bueno, la gente no lo sabe, pero hace poco de un tema también sumamente interesante en donde pudo mirar con esa mirada tan específica, tan de científica, de historiadora, no sé ni cómo describirlo, pero cosas tan comunes que dices, caray, hombre, esto solamente Solia lo puede mirar de esa manera, ¿no? Y hacernos reflexionar de esa manera. Y en verdad te lo quiero agradecer. Y ya para cerrar, Solia, porque pues ya estamos sobre tiempo, quiero mandar saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo. Roger José Centeno Sánchez, Sandra Centeno Castro, Magdalena Centeno, Solia Castro Suárez, Yesenia Castro, Solia Centeno de Baglivo, bueno, esa eres tú, Edwin de Atocha Tzulgóngora, y Enrique Mandujano Marroquín, también bueno, aquí está Yesenia Castro, que también que nos escucha desde Santa Cruz de Bolivia. Muchas gracias. Dice aquí René Pereira Magaña, saludos a Sonia y Maggie. Y Carla Aranda Cabeza, muchas gracias. No lo veo, mi queridísimo René, gracias por verme. Ya me estaba contando que le cortaron la fuerza como a Sansón, le cortaron su cabello. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por vernos, Solia, muchas gracias por este maravilloso programa. Y pues bueno, pues por muchos más. Nos vemos en la siguiente y pues hasta pronto. Gracias, Connie, porque ella pues obviamente estuvo créanme que este programa estuvo tan interesante que a marchas forzadas trabajando para que salga perfecto, creo que así salió. Gracias, Connie. Pues hay que agradecérselo. Gracias, Connie. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Chao, chao, Solia. Un abrazo. Chao, chao, gracias. Bye.